Y nueva jornada del juicio por la muerte y desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo. Hoy era el turno de los padres del menor apodado El Cuco. El testimonio de la madre despertaba mucho interés después de la polémica entrevista a la cadena Telecinco, pero finalmente la madre del menor no ha acudido a la sesión alegando un esguince en el tobillo. La novedad del juicio ha venido con el testimonio sorpresa de un hombre que supuestamente llevó al hermano de Miguel Carcaño al piso de León 13 la noche del crimen. El fiscal del caso Marta del Castillo ha revelado hoy al tribunal que enjuicia la violación y muerte de la joven que ha aparecido un testigo que trasladó a Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso Miguel Carcaño, hasta el domicilio de la calle León 13 en la madrugada del crimen. Las diligencias de investigación para comprobar la veracidad de este testimonio estarán concluidas el martes o el miércoles, fecha en la que la Fiscalía dará traslado de sus resultados al tribunal. Además, hoy ha declarado como testigo el padre del Cuco, quien ha asegurado que su hijo sigue manteniendo que no estuvo allí en la noche de los hechos. En los días posteriores al 25 de enero, ¿le notó usted algo extraño? ¿Le notó que estuviera amenazado? No le noté nada extraño. ¿Le comentó algo del por qué le había metido Miguel en el asunto? Eso todavía se lo está preguntando. Los padres de Marta se han referido a esta declaración y han criticado que el padre del Cuco haya cambiado la versión que dio de cuándo vio a su hijo en la noche de los hechos. La declaración del padre para mí que debe de tomar marcadito de pasado. Una cosa que ha sido tan fuerte, que toda España se acomodó con el tema este, y que este señor no se acuerde de nada, no estoy seguro. La madre del Cuco, que también debía prestar declaración como testigo hoy, no lo ha hecho al alegar que ha sufrido un esguince en el tobillo tras una caída, por lo que su declaración debe posponerse para otro día. Y en Málaga continúa también hoy el juicio del caso Malaya, que volverá a comparecer el principal acusado y supuesto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca. La semana pasada Roca admitió que cobró de 3 empresarios, uno 3,5 millones por asesorarles sobre convenios concretos y reconoció que dio gratificaciones a los grupos políticos que entonces formaban el equipo de gobierno, GIL, PSOE y Partido Andalucista, con las que pretendía que no hubiera transfugismo ni abandonaran la disciplina. Dijo que se daba una cantidad más importante a los tenientes de alcaldes y portavoces que a los ediles y que les entregaba a los responsables de los partidos en sobres. Respecto al urbanismo, volvió a asegurar que el exalcalde Jesús Gil decía prácticamente todo. Y les hablamos de un nuevo dispositivo con el que cuentan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de un sistema automático de identificación por voz que tiene una base de datos de más de 3.500 grabaciones de terroristas, secuestradores o narcotraficantes. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. 20 de octubre, ETA anuncia el cese definitivo de la violencia. Frente a cámara, 3 encapuchados. Habla el del centro, el mismo que puso voz al anterior comunicado del 10 de enero. Todo apunta a que se trata del etarra David Pla. Esta declaración histórica muestra su compromiso. La voz se identifica aquí, en la unidad de acústica forense de la Guardia Civil. Los agentes cuentan con la ayuda de una aplicación informática de alta precisión, SciVox. Este sería el audio original. Y ahora podemos escuchar el sonido mejorado. Cualquier archivo de voz que puede proceder de una grabación, un pinchazo telefónico o un micrófono oculto se registra en el sistema y este arroja una serie de resultados, los que más se ajustan al timbre, la entonación y el acento del archivo a investigar. Y el sistema nos puntúa 10 candidatos, en verde los de mayor puntuación y en amarillo los que no superan un umbral mínimo. Podríamos ver, escuchar el audio de test, que es el que hemos lanzado contra toda la base de datos. Gaitasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca. A día de hoy, SciVox cuenta con una base de datos de 3.500 grabaciones de terroristas, secuestradores, narcos o cualquier delincuente investigado. 3.000 de ellas tienen nombre y apellidos, otras 500 son todavía anónimas. Y cada día se incorporan nuevas fichas de audio, las que se extraen de detenidos por ciertos delitos graves. Y en Almería la Guardia Civil ha recuperado 450 piezas de joyas que habían sido robadas por una banda de 6 personas de origen rumano. Ahora están expuestas durante los próximos días en la Comandancia de Almería para que sean identificadas por sus propietarios. La operación Villanos ha recuperado 450 piezas de joyería que habían sido robadas por los integrantes de una banda compuesta por 6 personas de origen rumano.
La Guardia Civil inició la investigación a mediados de este año al detectar las actividades delictivas en diferentes zonas de la provincia. Los componentes de la red desarticulada se distribuían en grupos con una gran movilidad por todo el territorio nacional y en Vicarera, donde almacenaban las joyas robadas. Han tenido una gran movilidad geográfica. De hecho, han actuado en 19 provincias. En principio le imputamos hasta 120 hechos, pero no descartamos que se pueden ampliar tanto hechos como detenidos. El portavoz de la Guardia Civil nos ha explicado el modo en el que sustraía las joyas a los ancianos. Normalmente llevamos un mapa, dígame usted cómo puede llegar a tal sitio. Pues la manera de agradecérselo era con una de las piezas que tenemos aquí, pues al ir a ponérsela al cuello, entre que te la pongo, no te la pongo, mire usted que no la quiero, que no me lo tiene que agradecer, que sí que se lo agradezco, pues le dejaban la mala, la bisutería, y se llevaban la auténtica de oro. Esa era la manera en que actuaban. Se han recuperado 450 piezas de joyería que estarán expuestas durante los 3 próximos días en la Comandancia de Almería para que sean identificadas por sus propietarios. Y un total de 7 personas han fallecido en las carreteras españolas durante el fin de semana en un balance provisional que incluye los accidentes ocurridos entre las 15 horas del viernes y las 20 horas del domingo. Se han contabilizado además 9 heridos, 5 de carácter grave y 4 más de carácter leve. De los 7 fallecidos en toda España, 2 se han registrado en Andalucía. 2 varones de 50 y 38 años han perdido la vida en Lora del Río, Sevilla, y en el término almeriense de Serón. En el mismo fin de semana, el pasado año, un total de 3 jóvenes fallecieron y otro resultó herido grave en el único accidente de tráfico mortal que se registró en nuestras carreteras, en las andaluzas. Y les hablamos ahora de otro accidente, pero en este caso de helicóptero. 2 ciudadanos británicos han fallecido tras estrellarse en una zona forestal del municipio mallorquín de Andrax y aún se desconocen las causas de este terrible accidente. Trágico accidente de helicóptero en Mallorca. 2 británicos han fallecido al estrellarse el helicóptero en el que sobrevolaban una zona forestal del municipio de Andrax. Los cuerpos de las víctimas han sido hallados carbonizados entre los restos del aparato que despegó del aeropuerto de Sant Bonet sobre las 10:30 de esta mañana y se estrelló apenas media hora después, causando un fuego que obligó a los bomberos a intervenir tras quemarse unos 1000 metros cuadrados de pinar. Todavía se desconocen las causas del siniestro, aunque existen diversas versiones que divergen sobre si la aeronave estalló al colisionar contra el suelo o hizo explosión en el aire antes de caer. Y con Berlusconi fuera del gobierno italiano, ahora es Mario Monti quien toma las riendas de un país en enormes dificultades. Monti, de 68 años, es economista y excomisario europeo. Sus conocimientos y su dilatada trayectoria cuentan con el respeto de Bruselas y desde allí, donde le llaman Super Mario, confían en sus decisiones y en su capacidad para transmitir confianza a los mercados. Monti ya ha comenzado este lunes su ronda de contactos. Mario Monti se pone manos a la obra. El presidente del Gobierno de Italia designado comenzó hoy la ronda de consultas con los partidos políticos y los sindicatos para formar el nuevo Ejecutivo. El que fue durante 10 años comisario europeo aceptó ayer con reservas el encargo del presidente de la República después de que Silvio Berlusconi presentase su dimisión tras la aprobación de los presupuestos del Estado de 2012, como había prometido. Monti comenzó hoy la ronda de consultas con los partidos de menor representación parlamentaria y mañana será el turno de los grandes y de los sindicatos, cuyo apoyo será fundamental para la aprobación de algunas medidas económicas que la Unión Europea ha exigido a Italia para que reduzca su deuda y fomente el crecimiento. Mañana por la tarde, Monti podría presentar a Napolitano su lista de ministros y recibir el encargo de presentarse ante el Parlamento para pedir su confianza, según la prensa italiana. Estos medios destacan también que Monti está estudiando la reintroducción del impuesto de bienes inmuebles que suprimió Berlusconi, así como una tasa sobre el patrimonio para sanear las arcas del Estado. Y la designación de Monti en Italia devuelve la confianza a los mercados. El índice selectivo de la Bolsa de Milán subió esta mañana un 1,64%. El efecto Monti también repercutió fuera de Italia. El relevo de Berlusconi y la formación de un nuevo gobierno en Italia anima las bolsas. La plaza de Milán lidera las alzas. En Europa, así el selectivo español, el IBEX 35, subía el 0,43%, en línea con el resto de los parques europeos en la apertura de mercado.
Ese rebote estuvo acompañado de un drástico alivio en las primas de riesgo de la periferia. La de España, que se mide con el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán del mismo plazo, se relajaba también ligeramente y se situaba en 394 puntos básicos, por debajo de la barrera psicológica de los 400. El excomisario europeo, Mario Monti, a quien ayer el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, encargó la formación de un nuevo gobierno, ha iniciado las consultas para la formación de ese ejecutivo. El de Italia es el segundo gobierno europeo, después del de Grecia, que ha caído este mes como consecuencia de la presión de los mercados, que exigen drásticos recortes y medidas de ajuste. Y en apenas 2 horas y sin disparar un solo tiro, las autoridades brasileñas han recuperado el control de La Rocina, la favela más emblemática de Río de Janeiro. Además de esta, la policía se ha hecho con otras 2 barriadas en las que durante décadas el poder ha estado en manos de los narcotraficantes. Misión relámpago sin disparar un solo tiro. En apenas 2 horas, más de 1.500 policías recuperaron hoy La Rociña, una de las favelas más emblemáticas de Río, de donde han expulsado a los narcotraficantes que allí operaban. Una misión limpia y rápida, sin ningún tipo de resistencia armada y en la que solo fue detenido un prófugo de la justicia, mientras que se incautaron 12 fusiles, una ametralladora y una granada. Apoyados por 18 blindados y 7 helicópteros, los policías izaron las banderas de Brasil y del estado de Río, como lo hicieran antes en otras favelas arrebatadas al narco los últimos años. Un nuevo éxito contra el crimen organizado que golpea a Río de Janeiro, que ha dado prioridad absoluta a la cuestión de la seguridad antes de sus 2 grandes citas mundiales, el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Y 8 meses después del tsunami que arrasó el noreste de Japón, los periodistas han podido entrar por primera vez en la central nuclear de Fukushima. Equipados con trajes de protección, los periodistas inspeccionaron el complejo de la central durante unas 3 horas, acompañados por el ministro nipón encargado de la crisis nuclear. Hasta ahora, la operadora de la planta, Tokyo Electric Power, no había permitido la entrada a medios de comunicación al considerar que los niveles de radiación eran demasiado altos. Ahora, los niveles de radiactividad se han reducido de forma considerable en los últimos meses. Según la compañía, los periodistas también visitaron la base de operaciones desde la que se coordinan las labores de limpieza en la zona y el campamento en el que se alojan los trabajadores y miembros de las fuerzas de autodefensa niponas. Según TEPCO, las condiciones de vida de los trabajadores han mejorado en los últimos 8 meses al pasar de dormir en el suelo a contar con una clínica y un comedor abierto durante todo el día, añadió la cadena nipona. Visitar hoy el Cádiz de 1812 es posible, al menos de forma virtual y en 3 dimensiones. Un proyecto del Consorcio del Bicentenario del 12 llamado Paseo Virtual por el Cádiz de 1812. Dentro de un mes podremos ver así a Cádiz. 1812 se recrea en este juego virtual gracias al Consorcio del Bicentenario. A pie, en calesa, en barco o a vista de pájaro podremos visitar cada una de las calles de lo que fue la ciudad en la época doceañista. Incluso podremos entrar en el oratorio de San Felipe Neri como principal novedad. Y hemos querido, cuando ya estaba el trabajo casi hecho, se nos ocurrió aquí ampliarlo con algo importante y es meternos en el oratorio. Yo creo que por eso, desde que anunciamos que este trabajo se estaba haciendo, ha tardado un poco más, porque en el oratorio sí vamos a poder entrar, y ahora lo comprobaréis. Este soporte divulgativo y formativo servirá también como legado de la celebración del Bicentenario de la Constitución. Además, se ha anunciado que ya se está estudiando la ampliación de edificios visitables e interacciones entre los personajes más destacados. La empresa diseñadora ha señalado que es posible que se cree en el futuro un juego para recrear al menos las batallas contra los franceses. Lo cierto es que por ahora se podrá descubrir el entramado urbanístico de la ciudad y las costumbres de sus habitantes, gracias sobre todo a un profundo trabajo documental. Desde el punto de vista urbanístico, puesto que está hecho tomando como base la maqueta de Cádiz y también la perimetría de la época. Desde el punto de vista de las costumbres, puesto que ahora podéis ver en la que se accede a Cádiz, y nunca me lo he dicho, por tierra, por mar y por aire. Es la primera vez que se hace en España un modelo virtual de estas características y de este tamaño, una herramienta de gran importancia histórica al alcance ahora de todos los públicos.
Y por primera vez un restaurante jienense se ha alzado con el Premio Internacional de Cocina con aceite de oliva. Es el restaurante Los Sentidos. La receta ganadora ha sido gazpachuelo virgen extra con mariscos, moluscos, hinojo y brotes marinos. Un plato elaborado expresamente para este concurso, pero que rápidamente será incorporado a la carta de Los Sentidos, según ha asegurado un emocionado Juan Pablo Gámez tras recibir el galardón. El chef andaluz ha destacado de su plato que está elaborado con una cantidad importante de aceite, con gran persistencia en el maridaje con el resto de ingredientes. El premio dotado con 18.000 euros y el concurso ha reunido a las mejores propuestas de la vanguardia de cocineros de España e Italia, los países con mayor cultura del aceite de oliva, que han presentado recetas innovadoras utilizando tanto técnicas y productos tradicionales como los más vanguardistas. Todos estos aceites que tenemos seleccionados es la capacidad que están haciendo los productores, que están haciendo aceites muy tempranos, que tienen unos aromas muy afrutados, muy intensos, que no tienen nada que ver con lo que se decía toda la vida de los aceites de Jaén, que eran picantes, son aceites muy cuidados, muy equilibrados y que nos despiertan muchísimos aromas, como